la clase. Para el día de hoy, entonces, el tema de historia, recordemos que tenemos historia, van a ser este de acá, que lo presento de una vez. El tema de historia es la América de la conquista y la América de la colonia, ¿vale? Esta guía ya está en la plataforma, ¿listo? Se subió desde el viernes, se habilitó desde el lunes. Desde el lunes ya está habilitada, ya la pueden descargar, ya la pueden hacer. Los que ustedes saben que la tienen que hacer a mano, en físico, ya desde esta semana se le envía al rector. Quiere decir que desde la otra, muy seguramente cuando vayan a recoger lo del refrigerio, muy seguramente se les va a entregar esta tercera guía y tienen que dejar la número 2. ¿Listo? Para que la vayan teniendo en cuenta. Por ahora que las voy mostrando, que es el tema de hoy. Entonces, ¿cuál es el tema? La conquista y la colonia en América. Y vuelvo y les digo, estos temas hay que verlos desde la actualidad, desde por qué América es como es. Uy, vea, ya me dijo que quedan 10 minutos. ¿Por qué América es como es? Y ese es uno de los grandes ejemplos. Aquí yo les hablaba, desde la clase anterior, yo les dije que, digamos, uno de los elementos que marcó la conquista de América fue algo que se llamó el ciclo del oro. Que ojo, no hay que confundirlo porque se parece mucho a otro nombre que se ve en español. Y, inclusive fue de la misma época. Hay uno que se llama el siglo con S y con G, el siglo del oro. Y el siglo del oro se vio en español, tiene que ver con esas grandes obras, sobre todo en español, que se escribieron y que quedaron hoy. Por ejemplo, como la novela de El Caballero Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, ese es el claro ejemplo del siglo del oro. Pero vuelvo y le digo, para que el siglo del oro hubiera pasado, el ciclo del oro fue lo que de alguna manera, ¿cómo le digo?, financió, le metió el capital, el dinero. Bueno, dinero no había como tal, pero sí el oro para que las cosas funcionaran. Entonces, ¿cómo empezó la conquista de América y qué tiene que ver con el ciclo del oro? Ciclo con C. ¿Listo? Entonces, la conquista de América, bueno, esa es una historia que no vamos a caer en detalle porque ustedes ya desde que están en primaria y desde que la profesora Estela, la profesora Nidia, los ponía ya a disfrazarse del indígena y ¿qué? La izada de bandera y todo el cuento de que llegó Colón con las 3 carabelas a América y toda la vaina, bueno. Es que ya, digamos, esa historia ya nos conocemos como la base de la historia, ¿no? Que el hombre no estaba buscando América, sino que estaba buscando era la India, y pues aún así llegó acá y por eso nos llamó indios, porque pensó que ya llegaba a la India, y que después de del tercer viaje a él lo encarcelan. Creo que él muere en la cárcel, no estoy muy seguro, la verdad, ese pedazo aquí no lo recuerdo, pero lo que sí es cierto es que después de los viajes de él empiezan a pintar donde van llegando y se empiezan a dar cuenta que no es la India. O sea, que el mapa de la India no cuadra con los mapas que están trayendo de la supuesta India a la que llegaron. Y que además los españoles empiezan a llevar, a ver, la idea de los españoles es una idea no de llegar y conquistar y quedarse, al menos no en el comienzo. La idea de ellos era llegar, llevarse, llegar, saquear y llevarse, llegar, saquear y devolverse para España. Entonces, ¿qué es lo que hacen en ese momento? Cuando ellos llegan, traen cosas, llegan acá, se llevan oro, se llevan animales, se llevan comida y algunos indígenas, digámoslo en términos hoy, pues sería un secuestro. Más de varios indígenas fueron secuestrados, pues fueron llevados a España, a Europa, a lo que sería España, Francia, Gran Bretaña, Italia. Pues llegan y se dan cuenta que ese tipo de comidas, que ese tipo de personas, que ese tipo de animales no se dan en la India. ¿Listo? Además que en la India, ustedes saben, hay otro tipo de fauna y otro tipo de flora. De allá, por ejemplo, con
los tigres de Bengala son de la India, y aquí no había tigres. Aquí habían tigrillos y pumas, pero animales de esos no habían. De allá de la India, por ejemplo, creo que son los elefantes. Y de África y de la India con los elefantes. Aquí no hay un elefante. Aquí lo que habían era chigüiros y ni siquiera caballos habían. Por eso les digo todo. Aquí ni siquiera habían caballos. Esos que eran animales que venían de la India y de Asia y de África. Entonces, cuando llegan allá y se dan cuenta que lo que traen no es de la India, empiezan a mirar, bueno, ¿a dónde llegamos entonces? Y varios personajes que empiezan a pintar, empiezan a hacer los mapas, entre ellos el señor Americo Vespucci, que era uno de los italianos que se encargaba de pintar a dónde llegaban, y por eso América se llama América, en homenaje a Americo Vespucci, que fue el primero que haciendo mapas dijo, un momento, porque aquí no llegamos a la India, esto tiene otro nombre, y nos pusieron las Indias Occidentales porque sabían que buscaban la India, pero no habían llegado a la India, habían llegado a otro lado que todavía no lo conocían. Entonces, eso empieza a traer una serie de personas que vienen de Europa, italianos y españoles, para el caso de nosotros, ¿listo? Portugueses también, y europeos de Gran Bretaña, Irlanda, Holanda, para el caso de América del Norte empieza a llegar ese tipo de personas que empiezan a conquistar. Entonces, ¿conquistar qué era? Era, no sé si ustedes han jugado, de pronto los chicos han jugado algo que tiene que ver como con juegos de conquista en computador, que uno tiene como una tropa y va corriendo en los muñequitos y van cortando madera y van, algo así fue la conquista, iban llegando, iban de costa a costa, iban de isla a isla, iban llegando, cortando, rompiendo, robando, algunas veces iban pasándose de lado a lado, de lado a lado. Y aparecen en el siglo XVI una serie de personajes que son los conquistadores de América. Obviamente esto suena bonito, porque yo lo estoy diciendo, digamos, en términos bonitos. En la vida práctica, pues esa conquista fue terriblemente cruel. Fue a punta de sangre, de espada, de caballos, de guerra, ¿cierto? Y aquí les presento algunos de los nombres de los más relevantes. Prácticamente cada uno tiene su historia propia, su historia de amores, de traiciones, de romances, de asesinatos. Muchos murieron acá, muchos llegaron a Europa y se hicieron millonarios, otros llegaron a Europa y los metieron presos. Mejor dicho, eso fue una novela. América fue una novela de 150 años. En la conquista de América fue una novela completa y cada uno tenía su villano y su héroe. Eso fue así. Entonces, Hernán Cortés, por ejemplo, en México, fue uno de los más relevantes porque ustedes acuérdense que en México estaba una de las civilizaciones indígenas más fuertes. ¿Cuál era? Los mayas. Mayas. No, no, los mayas no eran de México, pero cerca. Estaba apagando esto. Más arribita de los mayas, los otros. Empiezan con A. Inclusive el estadio de fútbol, ¿Aztecas? los Aztecas. aztecas. El estadio de fútbol de Ciudad de México se llama el Estadio Azteca, donde se presentó Juan Gabriel antes de morirse. ¿Ven? Entonces, sí, sí, sí. Los aztecas eran de las tribus más grandes, pero también, bueno, culturas, ya ellos no eran tribus, eran civilizaciones. Hicieron pirámides, igual que los, que los egipcios, ¿no? Y todo el cuento. Y eran de los más complicados. Y la historia de Hernán Cortés, por ejemplo, él tuvo una mujer de la que se enamoró, al parecer no era la oficial, sino que se enamoró. Todos dicen que se enamoró, otros dicen que no fue un enamoramiento como tal, sino que fue más una situación política que el tipo vio de una mujer que era maya, que fue esclavizada por los aztecas, pero que era muy bonita y sobre todo que era muy inteligente y logró muy inteligente para aprender lenguas. Y esta chica aprendió a hablar español y aprendió a hablar, hablaba español, maya y azteca.
Entonces ella fue muy importante porque ella se volvió prácticamente la traductora. Y era curioso que una mujer, siendo mujer, tuviera una función prácticamente igual de importante que el conquistador. ¿Por qué? Porque era la que traducía. Entonces, eso era, ella es una de las tantas historias. Ella se llamaba la Malintzin en maya, quería decir como Malintzin era como la mujer que habla ligero, o algo así traduce, y obviamente con el lenguaje español se empezó a decir Malintzin, Malinche, 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 y quedó la Malinche. Y toda la historia habla de la Malinche. Y la Malinche era el nombre de esa mujer que dicen que tuvo hijos con Hernán Cortés y que ayudó a la conquista de México porque ella era maya y ella había sido esclavizada por los aztecas. Y así cada uno tiene sus historias muy, muy locas. Muchachos, hay cosas en común, ya vamos a hablar de las cosas en común. Dice que queda menos de un minuto, por favor, conéctense nuevamente a la clase y seguimos, ¿vale? Conéctense ya, la grabación. Listo. Entonces, volviendo al tema de la guía, eh, aquí vuelvo y les digo, si nos podemos hablar de cada uno, uy, no terminamos. Cada uno tiene su historia. Ese de la Malinche es apenas un ejemplo, ¿listo? Para que ustedes se encuentren. Además que es curioso, ¿no? Porque ella tenía todas las de perder y aún así, pues fue una mujer muy importante. Primero, era mujer, terrible, que en la época aún ese machismo todavía perseverara, pero pues primero era mujer. Segundo, era indígena, ya doble problema. Y tercero, al parecer no era la oficial, era la segundona. Entonces tenía todo para perder. Y aún así, pues era la mujer invitada a los consejos de guerra y toda la cosa. O sea, era un asunto a los consejos de conquista. En barco, ordenaba a los españoles qué hacer. Entonces, pues, es una historia muy, muy, muy como curiosa la de la Malinche. Igual la Malinche fue una persona muy odiada para México, ¿no? Porque acabó no, mentira, no acabó, pero sí Sí, ayudó a que acabaran con una de las ciudades más importantes que era la ciudad de Tenochtitlán, que más o menos viene siendo hoy donde queda una parte de Ciudad de México, no toda Ciudad de México. Entonces, de esas historias hay muchas. Aquí en Colombia, por ejemplo, la conformación de la iglesia de las 12 cabañitas, las 12 chozas, que después se convirtieron en lo que hoy es Bogotá. En el Mar Caribe, las batallas contra los caribes, que también eran tribus muy, muy agresivas. Inclusive los españoles los relatan que algunos comían carne humana y todo, en parte también para darle miedo, ¿no? Para generar esa cultura del miedo hacia el indígena, que era antropófago y toda la cosa, que era caníbal, cuando no se sabe si sí o no. Algunas parecían que sí, otros decían no es que fueran caníbales, pero sí utilizaban sangre humana y restos en uno de los rezos, en uno de los rituales, y por eso los españoles también lo creaban de esa manera para generar miedo y odio hacia el indígena. Bueno, casi que cada lugar de América tiene su propia historia. ¿Listo? Pero a lo que vamos es que eso tuvo cosas generales, digamos, en toda América. Primera cosa general, llegaron a sacar el oro. Sin, exportar, digámoslo, sin que sea, sin importar que fuera portugués o español o italiano o en su momento inglés, holandés, todos llegaron a sacar oro. ¿Listo? Eso fue algo como común en todos los lugares de donde hubo conquista. Eso se llamó el ciclo del oro. ¿Listo? Por eso era que se hablaba de eso. ¿Qué fue el ciclo del oro? Fue una reunión de 5 pasos. Por eso se llama ciclo. Porque el primero daba al segundo, el segundo al tercero, tercero al cuarto, cuarto al quinto, quinto, otra vez al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, otra vez primero, y así durante casi 150 a 200 años. En algunos lugares inclusive llegó a durar más, porque había más oro.
entonces había más que explotar. En otros lugares se acabó más rápido las vetas de oro, entonces pues el ciclo duraba menos, pero el promedio en América duró entre 150 a 200 años. Vuelvo y les digo, en lugares como Argentina, Uruguay, Paraguay, duró un poco más porque allá lo que no había, allá no había oro, sino había vetas de plata y platino. Por eso acuérdense que allá el río más importante que divide Argentina y Uruguay, de Paraguay, se llama el Río de la Plata. Es por eso, por la cantidad de plata que sacaban por allá. Aquí en América, por ejemplo, el ciclo del oro permitió la construcción de las murallas de Cartagena. Fue durante esa época, el castillo de San Felipe en Cartagena. Eso fue como, digámoslo, algo muy común y cada lugar tiene. Podemos encontrar castillo en Perú, en Chile, en Santiago de Chile, en Lima, en el Perú, en Bolivia, en Brasil hay como cuatro o cinco, por lo que es tan grande. Mejor dicho, Eco, en todo lado de América hubo saqueo. Eco fue algo en común y todo se organizaba en torno al ciclo del oro. ¿Quién me levanta la mano? Me iban a preguntar, Ana María, creo. Sí, profe, ¿cómo así esas cosas de plata, esas, ¿cómo es? La que usted dijo de plata, ¿qué es? O sea, ¿piedritas o qué es? Listo, perfecto, vamos para allá. Entonces, eso era lo que les quería explicar, el ciclo del oro. Porque el ciclo del oro, ¿cuál era? Vamos a empezar con los pasos para que se den cuenta. El ciclo del oro, ¿qué era? Primero, digamos, el punto uno, llegaban de España, de Italia, de Europa, llegaban a África. ¿A qué? A esclavizar negros, a traer que culturas, a familias enteras. Las destruían, las saqueaban y las esclavizaban y las metían en barcos. ¿Por qué? Porque los negros, por el hecho de ser negros, mírenlo cómo era de cruel la forma como se pensaba en esa época. Usted por el hecho de ser negro ya valía menos que otros, porque como lo importante era la cultura blanca, ¿se acuerdan del Renacimiento que yo les decía que era algo muy bonito, muy de obra de arte, muy de pintura, muy de escultura, y que yo les decía, la otra cara de ese Renacimiento nos tocó verla a nosotros? Bueno, en el Renacimiento ustedes veían que todo lo que se pintaba, todo lo que se tallaba era una persona blanca. Inclusive Dios, acuérdense de la figurita de Dios y el hombre, Dios era blanco, Dios no que pinta negro, ¿ven? Ustedes no ven a un Jesucristo negro, ustedes ven a Jesucristo ahorita que acabó la Semana Santa, ustedes ven a Jesucristo es blanco, ¿listo? Claro, hoy, 2021, sabemos que tampoco era así, pero en su momento esa era la idea, ¿no? La hipótesis. Entonces, todo lo que no era blanco ya era considerado inferior. En África ocurría mucho eso. Y además en África siempre ha existido problemas tribales, problemas entre tribus indígenas africanas, entre negritudes africanas. Inclusive, miren lo cruel que ha sido el hombre. Muchas tribus tribales ayudaban a los españoles a esclavizar a otras tribus tribales. Es decir, muchos negros de África ayudaban a los españoles a llevarse a otros negros de África como esclavos. ¿Por qué? Porque eran de la tribu opuesta, de la tribu rival. Entonces, terrible, pero sí. Inclusive mucho, a la hora de la verdad, muchos españoles no, ni siquiera respetaban si era de uno o del otro, sino que todo el que cogían, los cogían como animalitos y se los llevaban así en costales y todo el cuento, niñas con niños, niñas pequeñitas de la edad de ustedes, embarazadas, bebés, todo eso los metían y les ponían cadenas y los metían en barcos. Hay una película muy, muy triste, hay una serie de películas que hicieron en el 90 y algo en homenaje a esa situación que se llamaba Raíces. Y es como la historia de las culturas negras en Estados Unidos desde la esclavitud hasta más o menos el comienzo del siglo XX. Y en esas historias
muestran relatos que son ciertos, que por ejemplo había un mar, el océano Atlántico estaba tan picado, coloquialmente, estaba tan elevado que había una tormenta y el barco para evitar que se hundiera estos hijo de madres, botaban los negros al mar, los unían a 15 20 los cogían de la garganta, les amarraban las manos, los pies, les ponían bolas de hierro en los tobillos y los tiraban al mar para que se ahogaran, para que el barco quedara más ligero y pudieran seguir navegando hasta América. Entonces, creo que hay historias muy crueles. El ser humano ha sido un personaje muy cruel y la conquista permitió toda la crueldad de este mundo, porque como lo importante era llevar oro a Europa para pagar el renacimiento, para pagar ese nuevo volver a empezar europeo, pues es que volver a empezar europeo que pagaba con la sangre de negros y de indígenas. ¿Ven? Entonces, aquí yo la clase pasada les hablé de lo bueno. Hoy me toca hablar desde lo malo, porque hace parte también de la historia. ¿Listo? Entonces, el ciclo del oro, vuelvo y repito para no desviarnos tanto. Primer paso, españoles y europeos mejor que llegaban a África a esclavizar negros. ¿Por qué el negro? Porque el negro era más resistente, más fuerte y podía trabajar más. Segundo paso, transportar el negro a América. Lo que estamos diciendo, muchos negros morían ahogados, como les digo, otros llegaban muy enfermos porque en esa época, qué baños, les tocaba comer, dormir, hacer popó, hacer chichi ahí dentro, donde comían y dormían ahí mismo. Entonces, imagínense ese nivel de higiene, pues nada. Muchos negros venían bien, pero que enfermaban, porque algunos españoles venían con enfermedades que Europa ya habían, como la peste negra y todo el cuento, que ya había, no vacuna, pero que ya había anticuerpos, y pues en África eso no llegó, a muchos lugares de África no llegó, entonces pues esos negros llegaban enfermos de esas enfermedades que adquirían en el viaje a América. Otros que llegaban, digámoslo, relativamente bien, llegaban a esas islas que yo les ponía en el mapa. ¿Se acuerdan del mapa de América? Que dijimos que eran las Antillas menores, Aruba, Santa Lucía, Nueva Granada. A esas islas llegaban y esas que eran islas de esclavistas. Y allá los vendían. Usted que va para Colombia, bueno, lo que es Colombia, usted lo mandan a Cuba, usted lo mandan a México, usted lo mandan y los vendían como animalitos. Entonces, esa era la segunda parte. La tercera parte, metían al negro, ya digámoslo aquí en Colombia, bueno, el nuevo reino de Granada que llamaba, lo metían acá a una cueva, a una gruta, sí, a una montaña, y en esa montaña había oro, porque los indígenas de ahí sacaban el oro. Entonces, ¿qué hacían? Metían al negro allá en condiciones igual de terribles a las que hacían en el barco, y hay veces hasta más terribles, y los metían allá a que todo el día estuvieran sacando oro de la montaña. ¿A cómo? Pues con las manos, con los dientes, con palas, con lo que pudieran. Que muchos negros murieron también, digámoslo, sepultados, porque a la montaña que venía y morían sepultados, pues sí, pero como les digo, como el negro era considerado un animal de carga, pues iban y compraban más negros, por ende iban y esclavizaban más negros de África. Entonces era terrible esa situación. Y pues obviamente el indígena ahí también entra ayudando a explotar el oro y sirviéndole al español. Muchos indígenas fueron utilizados como servidumbre. Eso se llamó la mita y el resguardo. La mita era el lugar como de explotación, como de trabajo, como donde está el cultivo, como donde está la mina de oro, como donde está la mina de plata. Esa era la mita, eso significaba mita, lugar de trabajo, que los pongo acá en negrita. Y el resguardo era donde vivían. Entonces, para tener a los esclavos hay que tenerlos como en corrales, como los animalitos, como en corrales. Esos corrales, por así decirlo, eran lo que se llamaban el resguardo. Y el resguardo era donde los negros y los indígenas dormían, vivían y estaban, digámoslo,
administrados por sacerdotes católicos. Es decir, que en el resguardo también se les enseñaba a hablar español, se les enseñaba la religión católica, se les enseñaba a creer en Dios, en el Dios de hoy, y se les enseñaba a odiar y olvidar los dioses de ellos, los dioses africanos, ¿cierto? Porque ellos eran politeístas, y los dioses indígenas, que eran los que aquí habían, que también eran politeístas. Entonces, por eso yo les digo que la historia de la religión católica aquí, pues también fue bastante cruel, porque muchos españoles católicos, sacerdotes, le enseñaban a los niños por medio de torturas, les quemaban las manos, les quemaban la cara, porque de pronto los encontraban rezándole al sol y a la luna. Entonces les cortaban partes de la piel, les cortaban las manos, les cortaban, sí, los pies, para la lengua, les cortaban. La tortura de quitarle la lengua era terrible, pero era algo, aquí como el cuento de todos los días, en los resguardos. Y eso era hecho por religiosos católicos. La Iglesia Católica tiene mucho que responder ante eso. Y pues no lo han hecho, obviamente, ¿no? Porque pues era que la Iglesia Católica hoy, digámoslo, reconozca que la religión católica fue enseñada por medio de la tortura, pues es que ir como en contra de todo lo que la religión dice, ¿no? Mucho más ahorita que acabamos de salir de Semana Santa. Pero pues aquí fue, porque a eso, por más que uno sea católico y por más que uno crea o no crea en Dios hoy, pues hay algo que es histórico, y es la forma como que enseñó la religión por medio de la tortura. Y pues el español también. Se escuchaban algún negro, por ejemplo, hablando en su lengua nativa, o que escuchaban algún indígena hablando en quechua, hablando en muisca, hablando en caribe, pues también por eso les digo que a muchos les cortaban la lengua, porque lo que encontraban hablando entre ellos no en católico, no en español, sino lo que encontraban, ellos hablaban en su lengua nativa. Después de esa triste historia, entonces, ¿qué hacían? Pues sacaban el oro, por eso se llamó el ciclo del oro, y el oro los metían otra vez a los barcos y se los volvían a llevar para Europa. Eso hizo, por ejemplo, el número 4, ya vamos en el cuarto, que esas historias que ustedes han visto en películas de piratas del Caribe y eso sí pasó. Claro, no como en las películas, obviamente, porque es una película, pero sí pasó que hubo grupos de personas que se encargaban de robar el oro de otro grupo de personas, casi siempre eran de países, bueno, de reinos diferentes. Por ejemplo, les doy el ejemplo aquí de uno que se llamó Francis Drake. Sir Francis Drake fue premiado, él era, si no estoy mal, él era inglés, y él fue premiado como Sir, o sea, la reina Isabel I, la de esa época, no la de ahorita es Isabel II. La reina Isabel I, por ejemplo, a él le dio el título de caballero de la reina, porque mucho oro de América llegó a Inglaterra gracias a Francis Drake. Y Inglaterra se pegó una subida de oro, y mucho oro, había mucho oro en las calles europeas, mucho oro en las familias británicas que venía de América. Entonces él fue premiado por la reina Isabel I como caballero de la reina, Sir, es decir, es de caballero de la reina. Y ese mismo personaje, dentro de las crónicas de los españoles, a él le decían el dragón inglés o el terror de los mares. Algunos también dicen que él era el famoso Barba Azul, Barba Negra. Barba Negra era un pirata que era muy temido por los españoles porque sí, derrumbó, ¿cómo que le llama? Inundó y saqueó más de 15 barcos llenos de oro español, se robaba el oro, mataba a todo el mundo y se llevaba el oro para Inglaterra. Entonces, eso sí pasó. La historia de los piratas, de la piratería, del robo del oro español, todavía, eso sí pasó realmente. Inclusive, no sé si se acuerdan ustedes, pero en el gobierno de Santos,
hubo una de las noticias curiosas, es que apareció un galeón lleno de oro debajo de San Andrés, que está tan profundo que Colombia hoy, y menos con lo del COVID, Colombia hoy no tiene la tecnología para bajar vulgarmente, para llegar tan abajo para poder sacar ese oro. Pero allá abajo, abajo de San Andrés, cerca de una de las islas pequeñitas de San Andrés, encontraron un barco español de hace como 500 años que está allá hundido. Y los chinos ya dijeron que le iban a ayudar a Colombia a sacar el barco. La pelea que le pasó al señor Santos, al señor Juan Manuel Santos, es que ¿de quién es ese oro? Porque, o sea, éticamente ese oro es colombiano, porque fue sacado de acá, porque hay registro que se embarcó en Cartagena y ese oro tendría que ser colombiano y tendría que tener el Banco de la República, pero resulta que el barco era español. Entonces el gobierno de España ya dijo que qué pena Colombia, pero ese oro es mío, porque iba en un barco español hace 500 años. Entonces ese oro venía para acá, fue hundido ese barco, está cerca de San Andrés, por eso también el cuento de Nicaragua y San Andrés y Colombia, en parte por ese barco, y es la hora que todavía no se ha pronunciado de quién es ese oro y quién va a meterse a sacarlo, porque obviamente si los chinos se meten a sacar el oro, pues no va a ser gratis. Y si los españoles vienen de pronto con tecnología española, israelita, europea a sacar el oro, pues tampoco va a ser gratis. Entonces, si ven, esas historias de hoy, estamos hablando que no fue una noticia del 2019, 2018, que ya no fue muy vieja. Y eso que demuestra, pues que hay parte de esa historia, de toda esa historia del ciclo del oro que no se sabe. ¿Ven? Y terminamos el ciclo ¿con qué? Con llevar el oro a España, a Europa, para comprar más esclavos otra vez, para pagar deudas allá, para pagar el renacimiento, pagar nuevos barcos, armar más barcos y pagar a más esclavistas para que otra vez vayan a África, para que traigan más esclavos, para que vuelvan y nos lleven a América. Entonces, por eso se llama el ciclo del oro. Obviamente, eso no iba a durar para tanto, para siempre. ¿Por qué? Pues porque el oro es un material como el petróleo. El oro en algún momento se acaba. Usted no siembra una moneda y le sale un árbol de billetes. Ojalá así fuera, pero no, ¿cierto? El oro es un material, ahora sí le respondo aquí la pregunta a la que me la hizo. El oro es un material que viene dentro de una piedra. O sea, el metal está incrustado dentro de una piedra. Y lo que se tiene que hacer es sacar la piedra completa, romperla, coger ese metal, limar ese metal, ponerlo en unos fogones, digámoslo vulgarmente, eso tiene otro nombre, pero digamos con quemadores, con fogones, derretir ese metal. Ustedes saben que una de las propiedades de los metales es que se puede derretir. Entonces, derretir ese metal, meterlo en como en una especie de moldes, donde viene la forma de la monedita, ¿cierto? Enfriarlo, romper ese molde y sacar las monedas. ¿Listo? Así es como que se saca el oro y se saca la plata, el aluminio, el cobre. Ellos vienen metidos dentro de la piedra. ¿De dónde viene el oro? Bueno, esos son materiales que tiene la tierra, al interior de la tierra, que casi siempre salen a la superficie cuando hay volcanes. Normalmente en la zona donde hay recursos de oro, de platino, oro, y creo que estaño, es donde hay volcanes, porque ese material está al interior de la Tierra y los volcanes lo que permiten cada vez que hay una erupción o movimientos de erupción, movimientos sísmicos, lo que permiten es que salgan, que salgan. Es como, el oro es como una mugre y el volcán es como la escoba, que va permitiendo que vaya saliendo, que vaya saliendo, que vaya saliendo. Y usted la va amontonando y luego que la lleva. Eso mismo es lo que pasa con el oro. Entonces, el volcán hace erupción o hay un movimiento de placas, levanta una cantidad de rocas que están en el centro de la Tierra. Dentro de ellas hay componentes de oro, de plata, de platino, de cobre,
Y luego, cuando la roca enfría, pues simplemente es donde ya el enfriar una roca puede durar cientos de años, es donde metían al negro a romper la roca, a sacar la roca, a limpiarla, a coger el oro, a meterlo a los baldes que les digo, a las cubetas donde se derrite y luego ya derretido lo meten en el molde y hacían las monedas. ¿Listo? Ese era el famoso ciclo del oro. Y como les digo, pues eso no iba a durar para siempre, porque el oro en algún momento se iba a acabar. El oro no era tan importante, era importante, pero no tan importante para los indígenas como otras cosas. El oro yo siempre le he hecho la comparación tonta, pero sirve como para que ustedes hagan la idea. En esa época, cualquiera tenía oro. O sea, ya tenía que ser usted de una familia muy pobre indígena para que no tuviera oro, porque oro era muy fácil de conseguir. O sea, ustedes van al Museo del Oro aquí en Colombia, aquí en Bogotá, en el Banco de la República, y ustedes se dan cuenta que la mayoría de elementos bonitos, aún conservados, de los indígenas están hechos en oro. Aretes en oro, narigueras en oro, cuartelarios en oro, comidas, habían vasijas en oro, como una especie de pitillos, que no eran pitillos, era para algo distinto, pero aquí largos y huecos bañados en oro. O sea, tener oro para el indígena era como tener hoy un celular. Cualquiera tiene celular. Aquí unos tienen uno más bonito y otro más feo, bueno, pero cualquiera puede tener un celular. ¿Ve? Eh, para los indígenas americanos, el oro era como para los jóvenes americanos debe tener un celular. Cualquiera puede tener. ¿Listo? Había otras cosas más caras para el indígena que el oro. El oro realmente no era importante. Pero llegaron los españoles que venían de un lugar donde las vetas de oro se habían acabado hace como 300 años. Acuérdense de la Edad Media, todo ese cuento, donde ya casi no hay oro, y pues se encuentran que aquí el oro está regado por todas las montañas de la cordillera de los Andes, pues que fuera, mejor dicho, fuera haberse encontrado, sí, a Dios, que fuera haberse encontrado a Dios aquí en la tierra. Esa gente se volvió loca. Y por eso empezaron a sacar, a sacar, a sacar, y por eso tanta esclavitud de tanta gente humilde y pobre, por ese afán de conquistar, ¿no? Obviamente lo que les decía, eso no iba a durar para siempre. En algún momento eso se iba a acabar porque, vuelvo y les digo, usted no siembra unas monedas de oro para que le salga un árbol de billetes, eso no va a pasar. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando se empieza a acabar el oro, que ya se dan cuenta que ya los esclavos no pueden sacar más porque no hay más que sacar, porque se empieza a escasear, porque cada vez se ve menos, les toca decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Entonces organizamos una segunda etapa que se llama la colonia. Es la colonia que va después de esos 100 años de conquista, es donde ya los españoles, los portugueses, los ingleses ya dicen, listo, ya no solamente nos vamos a llevar lo que aquí hay, sino que vamos a llegar a vivir en nombre del rey de España, en nombre del rey de Francia, en nombre del rey de Inglaterra, de la reina, en nombre del rey de Portugal, y empiezan a organizarse este país, todo el territorio de toda América, lo empiezan a organizar en relación con los reinos europeos. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos que hablar de cuatro grandes reinos, digámoslo, europeos acá. Y ellos organizaron lo que se llamaron virreinatos. Eran los pedazos de reino español, pero que existían aquí en América. Por ejemplo, aquí tuvimos cuatro virreinatos españoles. El primero se llamaba el Virreinato de la Nueva España, que hoy sería en el mapa México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, esa parte de Centroamérica. ¿Listo? El que se llamó, espero que estén tomando apuntes, el que se llamó el Virreinato de la Nueva España. ¿Listo? Para que lo tengan ahí al pendiente. Fueron cuatro virreinatos. Para nosotros, los descendientes de españoles. Hoy aquí ya dijo que quedan 10 minutos. Perfecto.
Entonces, el primero que llamó Virreinato de la Nueva España. Comenzando, España la escribían como así. Eso como para que ustedes que hagan como, inclusive la U no era U, la U era como una V. Así escribían en esa época. Era un español antiguo, era un español viejo, pero aquí escribían, era algo rarísimo. Pero era aquí, Virreinato de la Nueva España. Eso traduciría eso, la Nueva España. Vuelvo y les digo, hoy sería México y Centroamérica. Luego estaba como un virreinato de paso, que no hicieron grandes castillos, pero era el virreinato que servía para unir el norte del sur. Es que se llamó el virreinato de la Nueva Granada, que fue el de nosotros. Nosotros somos el virreinato de la Nueva Granada. Es decir, lo que hoy sería Colombia, Venezuela, Ecuador, una parte de Bolivia. Esa era la Nueva Granada. Luego tuvieron otro más abajo que se llamó el virreinato del Alto Perú, del Alto Perú, que vendría siendo lo que es Perú, Bolivia y la Capitanía de Chile. Ellos le llamaron capitanías. Era como una especie de virreinato más chiquito que respondía al virreinato del Alto Perú. Y por último, tuvieron el virreinato del Río de la Plata, que es lo que les digo, que hoy vendría siendo Argentina, Uruguay, Paraguay. ¿Listo? Esos fueron los cuatro de nosotros, los descendientes de los españoles. Porque ustedes me van a decir, profe, y los portugueses, claro, ellos también tuvieron lo que se llamó el virreinato del Brasil, pero ellos ya no eran españoles, eran portugueses. Ellos ya eran de un rey distinto y hablaban una lengua diferente. Profe, y en el norte no hubo... ¿Copiamos eso? Dime. ¿Copiamos eso? Pues es la idea, para que no se los olvide. Esos fueron los cuatro virreinatos que hubo aquí en América del Imperio Español. ¿Listo? Estos fueron del Imperio Español, que es el de nosotros. Porque ustedes me van a decir, profe, y en el norte no hubo, en Norteamérica no hubo, claro, allá también hubo virreinatos, pero como ellos eran de otro reino, de una reina que era Inglaterra, de la reina Isabel I, ellos tuvieron otro nombre con otro orden. Este fue el de nosotros. Por eso en México hasta Argentina, excepto Brasil, se habla español. ¿Ven? Por eso todos nosotros hablamos español. México, Guatemala, Perú, Cuba, Colombia, Venezuela. Por eso todos hablamos español, porque todos fuimos parte de alguno de estos virreinatos. Vuelvo y les digo, excepto Brasil, porque Brasil, al ser portugués, él no hacía parte de los virreinatos españoles. Él hacía parte de los virreinatos portugueses, que era distinto. ¿Listo? Era de otro, era lo mismo, pero de otro costal, por así decir. ¿Listo? ¿Lo anotaron? ¿Lo anotaron, muchachos? Sí, señor. Bueno. Entonces, nosotros hacíamos parte del número 2. Este virreinato es curioso porque aquí, por ejemplo, castillos, además del de Cartagena, casi no hay. Pero, por ejemplo, el de Perú, el de Lima, yo tuve la posibilidad de verlo en fotos de una familiar que viajó por allá. Pues madre, fue ver un castillo de los de Disney. Y hoy el virreinato del Alto Perú es donde queda hoy la casa del presidente. Es como decir aquí la casa de Nariño. Allá la casa de Nariño del Perú, por así decirlo, no sé cómo se llama, la casa del presidente peruano es un castillo. Es un castillo aquí como los de Disney, con puntas de acero, la cruz católica en la punta, el Jesucristo aquí en oro, bañado en oro y toda la cosa. Eso es en el Río de la Plata, en Argentina y en Uruguay hay castillos enteros, así como muestran en Europa, con parques afuera, con lagos dentro de la casa, dentro del castillo y todo. Bueno, entre los territorios del castillo, lagunas y lagos y toda la cosa.
y pues son de verdad, un castillo de reyes y de reinas que están aquí en América. Por eso les digo que aquí el más parecido es el que hay en Cartagena. Pero aquí este virreinato de la Nueva Granada era como de paso. El virreinato de la Nueva España, que era el de México, las catedrales de México, donde está la Virgen de Guadalupe, esa catedral es una ciudad entera. O sea, en esa catedral caben, yo creo que en esa catedral caben fácilmente 4 o 5 estadios del Campín, uno pegado al otro. Jefferson, dime. Profe, qué pena, es que quería saber a qué hora se acaba la clase. Ya. Estamos esperando que ya dije que quedan 4 minutos. Ustedes saben que siempre le acabamos faltando una media horita, porque Ah, ustedes vuelven y tienen clase a las 10, ¿no? Y yo también. sí. Entonces, sí. No, ya estamos acabando. Estoy esperando a que terminen de anotar. ¿Listo? Ya, profe. Bueno, entonces, así entonces con esto ya terminamos más o menos que está la explicación de la guía. ¿Con qué termina la guía? Explicándoles la colonia, lo que acabamos de decir, cuando se empiezan a organizar los virreinatos, empieza el cuento del mestizaje. Acuérdense, el mestizaje es la unión le dicen razas, pero realmente no deberían ser razas. Es la unión de etnias. Entonces, cuando el español tenía un hijo con la negra, daba al mulato. Cuando tenía un hijo con la indígena, se llamaba mestizo. Cuando el indígena tenía un negro cuando el indígena tenía un hijo con la negra, se llamaba sambo. Cuando el español tenía un hijo con la española, se llamaba español. Si nacía en Europa, pero si nacía en América, se llamaba criollo, que fue Simón Bolívar fue criollo, Santander fue criollo, San Martín fue criollo, todo ese tipo de personas, todo lo que llamamos el mestizaje, la unión de etnias, ¿no? Aunque le dije razas, pero le de etnias. Las actividades que las presento. Aquí le pongo ¿cómo se llama? Un jeroglífico, donde ustedes tienen que adivinar qué dice los mensajes. Entonces aquí lo leen y lo transcriben aquí tal cual según ustedes creen. Y luego otro también uno era sobre los españoles y otro sobre los indígenas. Aquí lo transcriben a ver cómo les queda. Y luego van a coger, yo aquí les doy el mapa en blanco, mírenlo, y les digo, en el siguiente mapa de América, ubique con color verde los países que eran de España en esa época. Entonces, por ejemplo, Imperio Español, aquí lo pintan de verde y se van de aquí y empiezan, ¿cuál era español? México era español, entonces verde. Nicaragua era español, verde. Colombia era español, verde. Perú, verde, verde. Luego que van al otro. Bueno, con rojo los británicos. Británicos, el profesor dijo que británico, gringo, Estados Unidos. Entonces con rojo, Estados Unidos. ¿Listo? Las islas, las Bahamas, de rojo. Canadá, de rojo, así. Amarillo los franceses. Canadá también había una parte amarilla francesa, entonces también amarillo. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al imperio, van a colorear el mapa. ¿Listo? No me inventen colores, los colores ya se los doy acá. No tienen que colocar 8 colores, no, apenas son 5. ¿Listo? Y esa es toda la guía, no siendo más. Muchachos, Profe, ¿y eso se puede hacer en Word? se puede hacer en Word, claro, en Paint, ustedes saben manejar Paint, o pues hagan la página. Lo imprimen, lo colorean, le toman foto y lo suben la foto en Word. Le dan imágenes y ponen la foto en el Word. Y yo lo califico. Eso sí, obviamente, póngale el colorcito aquí el nombre para que yo sepa de qué color es cada imperio. ¿Listo? Muchachos, dije que queda menos de un minuto. Me despido. Chao. Se cuidan. Chao, profe, Chao, gracias. profe, feliz día. Por el Chao, WhatsApp. profe. Dale, si siguen Chao, con profe. dudas, por WhatsApp Chao, profe. se las respondo. Pues si vayan y puede que desayunen los que no han desayunado. Chao. Que duerma, profe. No, tengo clase todo el día. Chao. Chao, chao.